El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Está después de Isaías. Versículo 18. ¿Están ahí conmigo? 18, Mari. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cerremos nuestros ojos. Padre, esta es tu palabra, que en esta mañana la comparto con mis hermanos. Palabra que me diste, Señor, y yo hoy la comparto. Y sé que ella producirá el fruto por el cual tú la sacas en esta mañana. Y que tu Espíritu Santo hable, que tu Espíritu Santo instruya, y que tu Espíritu Santo, Señor, hoy haga una obra perfecta en nosotros a través de tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es buena, es acrisolada, es pura, es la lámpara que nos va guiando lo que realmente tengo que hacer, cómo hacerlo, por dónde hacerlo, con quién hacerlo y por qué hacerlo. Gracias por esta tu palabra que nos has dejado para que nos instruya, para que nos corrija, para que nos enseñe y para que nos guíe al camino perfecto hasta que tú vengas. Gracias, Señor. Ministra Espíritu Santo de Dios, mientras se comparte la palabra, tú háblale. Tú, Señor, ves, Señor, haciendo la obra por el cual tú, Señor, has permitido en esta mañana que se dé, en el nombre de Jesús. El título que le puse a este mensaje: ¿qué vasija soy? ¿Qué vasija soy? Y aquí, este libro del profeta Jeremías es escrito porque es un profeta con mucha sensibilidad espiritual. Es conocido como el flemático. Jeremías fue un hombre que Dios levantó y lo usó de mil formas, pero fue un hombre que ejerció su ministerio con mucho dolor, con mucho temblor, pero fue obediente. Fue obediente. Y aquí dice la palabra del Señor que Jeremías fue enviado, ¿verdad?, a un lugar, a una casa, a una microempresa, a un lugar donde se fabricaban vasos de barro, vasijas, teniendo en cuenta que en aquel entonces esto era lo que se usaba en las cocinas, en las despensas de los hermanos, de las personas. Y el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, levántate y ve a la casa del alfarero, que allí te haré oír mis palabras.
mis palabras. Dios se quería asegurar que Jeremías entendiera perfectamente el mensaje que él quería enviarle a su pueblo. Y Dios, como todo un gran maestro, utiliza formas, medios, instrumentos, ejemplos para hablarnos. Dios nos viene hablando a usted y a mí de miles formas, de miles maneras y a través de muchas cosas. Pero aquí Dios le dice a Jeremías: necesito que oigas lo que te voy a decir. De igual forma, Dios nos manda que siempre estemos atentos a cada palabra que Él emite, a cada palabra que Él nos da, que nunca se borre de tu mente ni de mi mente. Y lo envió a casa del alfarero. 3 elementos importantes en esta palabra que Dios le dice a Jeremías. Y aquí vemos, habla de un alfarero, habla de un elemento que es el barro, y habla de una rueda, el instrumento de trabajo del alfarero. Y podemos ver que estos 3 elementos son importantes en la palabra que Dios le va a decir a su pueblo. Entonces utiliza primeramente al alfarero. Dice: ve a la casa del alfarero. Y dice la palabra en versículo 3, dice que Jeremías descendió a la casa y cuando entró vio al alfarero trabajando en la rueda. El alfarero es un símil. Aquí el Señor lo compara como el trabajador, el formador. El alfarero es la persona que está dándole la forma a un elemento que va a ser utilizado para muchas cosas. Y el alfarero aquí es comparado con el Señor. Con el Señor. El Señor es el que transforma nuestras vidas. El Señor es el que nos da la forma, nos da la esencia, nos dio la vida. Y en las manos de ese alfarero nos convertimos en vasos de bendición. El otro elemento que vemos en esta palabra es el barro. El barro es el elemento que el alfarero usa para la elaboración de su obra. Y hay barros buenos y barros malos. Hay barros que se dejan trabajar, pero hay barros que no se dejan trabajar. Hay barros que desde el inicio da la forma y todo lo que el alfarero tiene en su mente construir, pero hay otro barro que se daña desde el momento en que sube la rueda. Y por más que el alfarero se afane, no da la forma que él quiere darle. Y el barro es un material de uso, el más común. De hecho, nosotros fuimos formados del barro. El barro es comparado aquí con la casa de Israel. Con la casa de Israel, cuando fue sacada de Egipto y llevada a Canaán. La rueda, el instrumento de trabajo del alfarero, es una rueda o una circunferencia de madera, guiado por una polea, una máquina y un pedal, ¿verdad? Y es lo que usa el alfarero para moldear la vasija, para darle la forma. Y esos son los elementos que el Señor usa. Ya saben que el alfarero es simbolizado como Dios, el barro como la casa de Israel y la rueda como el instrumento del alfarero para moldear y para sacar esa vasija. Entonces, la forma que Dios quiere darle
al barro es una forma excepcional. Jeremías dice que los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darle el uso que espera. La forma que Dios quiere darnos a ti y a mí es especial, es excelente, es bueno. Cuando Dios nos creó a nosotros, dice que nos formó ¿del qué? Del polvo de la tierra, del barro. Y después que hizo la formita, sopló en nosotros aliento de vida. Nos dio su esencia, nos dio su espíritu. Y todo lo de Dios es bueno. Todo lo de Dios es ¿qué? Bueno. Bueno. Y aquí dice Jeremías, capítulo 3, y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él estaba trabajando sobre la rueda. Para darnos la forma aquí, número 1, Jeremías halló que el alfarero estaba ¿qué? Trabajando sobre la rueda. Dios siempre está trabajando sobre nosotros. Amén. Así como el barro tipifica a Israel, en este tiempo también podemos ser el barro. Así como Dios sacó a Israel de Egipto y lo llevó a Canaán, a tierra que fluye leche y miel, Dios nos ha rescatado a nosotros del mundo. Dios nos ha rescatado a nosotros de la muerte. Dios nos ha rescatado a nosotros de la miseria, de la condenación eterna. Ahora, Dios está trabajando por el hombre. Génesis 2:7 y 3:9. Por favor, vayamos allá. 2:7. Sí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Y el 3:19? El 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comeréis. 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Somos nosotros el barro y el Señor es el alfarero. Él está trabajando en nuestras vidas y Dios es comparado como el alfarero. Isaías 64:8 dice: tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, obra de tus manos somos. Él es el que forma nuestras vidas. Él es el que tiene el hilo de tu vida y de mi vida. Ahora, desde el tiempo de la creación, Dios está trabajando con nosotros. Nos hizo perfectos, pero el pecado destruyó la perfección. Y desde ese entonces, Dios está trabajando por nosotros, para nosotros y en nosotros. Bendito sea el Señor que se ha dedicado por nosotros, que no nos ha dejado ni nos ha desechado, sino su amor siempre ha estado sobre nuestras vidas. Ahora, Dios nos ha mostrado su amor y por eso nos redimió. Nos dio la redención a través de Cristo. Y Cristo es la fuente de toda nuestra bendición. Hebreos 9:12 dice: Cristo es la fuente de todo, no por sangre de animales, sino por su propia sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa sangre tenemos acceso a la presencia de Dios. Por la sangre de Cristo, hoy tú tienes libertad de estar delante del Padre. Yo me puedo acercar confiadamente ante el Padre, porque a través de su sangre, Él nos acercó. Jesucristo es el puente. Entonces, la principal obra de Dios, ¿cuál es? La salvación. Dios no nos dio la salvación. Dice, por eso es que la palabra dice que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Él ha establecido la salvación.
Ha trabajado por nosotros para ser nuestro refugio seguro. Dice que en Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio. Dice, y Él tiene sus brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo. Él es tu refugio. Él es tu protector. Sigue trabajando para que tú sientas esa protección. Pero si Dios es mi protector, mi Dios es mi salvador, Él me acercó, Él me dio su regalo, que es la salvación eterna. ¿Por qué yo vivo en la forma en que vivo? ¿Por qué hay tanta tristeza? Porque hoy siento en muchos rostros mucha tristeza, mucho desánimo, mucho dolor. Pero quiero decirte que tu Dios te ama. Dios no quiere que andes de la forma en que andas. Dios se ha entregado y te lo ha dado todo. Pero tú tienes tu acción en esta parte. Ahora, su trabajo nos ofrece esperanza. Su trabajo nos ofrece esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Primera de Pedro 5:10. Habla de esa esperanza. Su trabajo ofrece que tú y yo podamos vivir eternamente. Para eso Él trabajó. Para eso Él sigue haciendo la labor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezcas. Mire esa palabra. El Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hermano, el padecimiento, el sufrimiento es necesario. Es vital. Así que si tu prueba, que si tu circunstancia en este momento es tremenda y tú dices, hermana, usted no se imagina, tú tampoco te imaginas la mía. Pero es necesario el padecimiento. ¿Por qué? Porque a través de ese padecimiento, mira las 4 cosas que Dios quiere hacer. Primero, fortalecernos. Segundo, afirmarnos. ¿Verdad? Establecer y que se haga una fuerza en medio de nosotros. Dios todo lo tiene perfecto, planeado. A Dios nada le toma por sorpresa, hermano. A nosotros sí, a Dios no. Amén. Amén. Entonces, no tengas tristeza por lo que estás viviendo. No tengas tristeza por lo que estás pasando. No te amedranes. No te llenes de angustia. No te sientas que estás olvidada, que estás olvidado. Fortalece en el Señor. Gózate en el Señor. Porque sabes que Dios está trabajando contigo. Dios está trabajando. Acuérdate, Él está trabajando, trabajando, trabajando. ¿Cuándo terminará Dios de trabajar en ti y en mí? Cuando el Señor Jesucristo venga y nos transforme en cuerpos gloriosos. Por lo tanto, Él está haciendo, nos está perfeccionando, nos está afirmando, nos está fortaleciendo y nos está estableciendo. Está transformando ¿qué? El carácter. Está transformando ¿qué? El carácter. Entonces, número 1, Dios está trabajando. Número 2, dice Jeremías, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija que el alfarero estaba haciendo se le deshizo en su mano. Se le echó a perder.
Ahora, el alfarero tiene en su mente hacer una vasija, hacer un vaso, hacer una obra, construir lo que tiene en su mente. Y acuérdate que lo que tiene en su mente, si sabemos que el alfarero tipifica ¿a quién? Al Señor. Y los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros son pensamientos ¿de qué? De bien. Si Él tiene en su mente hacer una vasija perfecta, útil para su obra, dice que lo que quiere hacer entonces va a ser ¿qué? Hermoso, bueno, y bueno en gran manera. Pero depende de una cosa. Ese es el deseo del alfarero, es el deseo del Señor, pero depende del barro. Dios quiere hacer buenas cosas con nosotros y que seamos útiles en todos. Dios quiere que tú seas santo, fiel, ¿verdad? Humilde. Dice Primera de Pedro 1:15, permítame leérselo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Dios quiere que tú y yo seamos una vasija de bien. Dios quiere que tú y yo seamos una vasija de honra. Dios quiere, este es el mismo versículo, pero Dios habla hoy. Esta versión, perdón, hermano Will. Entonces, el alfarero quería hacer una obra de barro, pero el barro no se lo permitía. El barro no permitía hacer intenciones del alfarero. Hay barros de baja calidad. Hay barros que se agrietan. Hay barros que, a pesar de que el alfarero lo amasa y lo amasa y le da vuelta y le da vuelta, se le escurre, se le sopla, se agrieta. Y entonces le toca al alfarero volver otra vez ese barro y coger, amasarlo, a darle, a triturarlo. Los minerales que tiene ese barro no son los mejores para ser procesado. El barro puede frustrar las intenciones del alfarero. Su deseo está hacer el bien y hacer una obra perfecta. Pero el barro puede deshacer muchas cosas. Así puede limitar a Dios. ¿Por qué? Dios es soberano y Dios puede hacer todo lo que Él quiera. Pero Dios no va a hacer más donde tú le permitas hacer en ti. Así es. Así es, hermana Elda. Dios nos dio a nosotros un libre albedrío. Y Él va a hacer hasta donde tú se lo permitas. Ahora, el proceso que el barro sufre en medio de la rueda es duro. Es duro. Ahora, Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Con cada uno de nosotros Dios tiene propósitos. Y sus propósitos son eternos. Son para siempre. Los propósitos de Dios no van a cambiar de Él para ti. Pero sí puede cambiar de ti para Él. Cuando tú no te dejas, cuando un barro no se deja formar, cuando se le está enseñando y no asimila la enseñanza. Cuando el barro no se deja formar, si nosotros somos el barro en este proceso, cuando se te dan directrices y no las obedeces. Cuando tú sabes y conoces el bien y el mal, pero sin embargo no sigues. Cuando el barro no se deja formar, cuando tú sabes que Dios te ha dado armas poderosas y no las usas, sino que sigues haciendo tu vida normal. Cuando no te dejas, hacemos igual que el barro que no se deja formar, cuando Dios quiere conducirnos por un camino recto. Y ese camino recto, para caminarlo, implica dolor, tristeza, sufrimiento, abandono, dejar muchas cosas que tú no quieres dejar y sabes que no es de bendición.
Cuando Dios te está hablando por dónde tienes que conducirte, y a pesar de ese camino tiene muchas espinas y muchos cardos, pero es necesario. Es necesario. El proceso del Señor en nuestras vidas es a través de nuestra cotidianidad, de todos los elementos que influyen en nuestra vida. Dios utiliza a tu esposa, a tu esposo. Dios utiliza a tus hijos. Dios utiliza a tu jefe. Dios utiliza a tu mamá, a tu papá. Dios utiliza a tus sobrinos, a tus nietos. Dios utiliza tu trabajo. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son perdición. Hay caminos que tú crees que son los correctos en tu mente humana, pero Dios te ha mostrado que por ahí no es. Hace muchos años viví en la ciudad de Santa Marta y iba a visitar a una persona que estaba hospitalizada, y yo le llevaba unas cosas a las personas, era un familiar. Cuando yo salí a la carretera vi que venía el bus que yo tenía que coger, que me conducía al hospital. Y cuando yo voy llegando a coger el bus sale y arranca. Yo vi que el bus me vio y yo creía que él me estaba esperando a mí. Y yo salí y me quedé así, dije, ay, se me pasó el bus. Cuando el bus paró como a 2 metros y volví y corrí. Cuando iba llegando el bus volvió y arrancó. Y en ese proceso me hizo como 4 paradas. Por último, ya a lo último yo le toqué hasta la parte de atrás, trasera del bus. Y unos muchachos que iban, venga, corra. Y cuando yo iba a llegar, el bus arrancó. Hermano, no, sonó como chiste, pero a mí me dio una ira. Y me quedé, hermano, con mi ira adentro y con rabia. Y lo traté de todo. El Señor me perdonó porque no era cristiana. Ojo. Hermanos, llegó y dije, bueno, ahora tengo que esperar otro bus porque era festivo y ahora cuánto demoraba, pero enseguida venía otro bus. Y le metí la mano y el bus corrió y me monté, pagué mi bus muy tranquila. Hermano, no había transcurrido mucho tiempo. El bus que me trató de parar 4 veces se metió sobre una casa. Los de adentro todos murieron. Y adentro de la casa mató a 3 ancianos, a 3 personas. Hay cosas que no entendemos y nos enojamos. Hay cosas que Dios está trabajando en eso y nosotros lo creemos como que es lo peor para nosotros. Nos aburrimos, nos decimos, mire, yo, pobre mamá de ese chofer. Sí, porque me hizo sentir mal. O sea, me sentí burlada. Me hizo correr, o sea, se burlaron de mí, me dije yo. ¿Verdad? Pero no se estaba burlando el hombre. Dios estaba trabajando en el hombre. Y Dios me estaba protegiendo a mí. Hermano, así muchas veces suceden en nuestras vidas. Dios nos está mostrando lo intermitente, el faro, las luces, y no entendemos. Y queremos forzar las cosas. Queremos torcer el brazo a Dios y renegamos contra Dios y a veces nos encaramos contra Dios. Ilusos somos. Pero Dios está trabajando en tu vida, mi amado y mi amada. Dios está haciendo su obra. Hay que entender los tiempos, los momentos. Y muchas veces hay cosas que tú no ibas a entender, pero Dios está trabajando. En medio de la oscuridad, Dios está trabajando. Acuérdense de Pedro en medio de la tempestad. La barca se hundía y Pedro pensaba que se iban a ahogar. Pero Dios estaba ahí al lado. Ellos no lo veían, pero Dios estaba allí. Dios está en todo momento, bueno y malo de tu vida. Solo Dios espera que este barro, que eres tú y yo, aprendamos a vivir los momentos y ver en los momentos difíciles la obra de Dios. Amén. Amén, iglesia. Amén. Bueno, número 3. La rueda puede significar dolor. El proceso del barro, amasarlo, triturarlo, fundirlo, para que esos elementos se integren, puede
producir dolor, pero es necesario para que el elemento del barro tenga una forma perfecta. Perfecta. Cuando tú te conviertes al Evangelio, cuando yo me convierto al Evangelio, traemos muchas cosas del mundo, muchas cosas de nuestra vieja naturaleza, muchas cosas que están arraigadas y pegadas, que es difícil. Temperamento, ¿verdad? Y Dios tiene que coger, amasarnos y amasarnos, como la propaganda que dice, ¿cómo te sientes? Como si estuvieras amasando pizza o amasando pan. ¿Cierto? Produce y dele. Dios tiene que trabajar en nosotros muchos, hermanos. Gracias por la misericordia de nuestro Dios. Gracias por la paciencia de nuestro Dios. Y dice que así en nosotros están representados estas fundiciones, esta fuerza que hace el alfarero en triturar ese elemento, los sufrimientos. Los sufrimientos. Dice la palabra del Señor, tengad por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Gózate en medio de la prueba. Nosotros no hemos aprendido este sentir, esta forma de gozarnos, sabiendo que al final de la prueba tú vas a salir victorioso, tú vas a salir bendecido. Estás sufriendo, dile Señor gracias, porque sé que me estás enseñando algo, sé que de aquí va a ser un producto perfecto en mi vida, y sé Señor, ayúdame a pasar esta prueba en victoria y en bendición. Amén. Amén. No te entristezcas, no reniegues, que no se vea tu semblante. La hermana Alejandra dijo ahorita que se vea en nuestro rostro el gozo de nuestro Dios, ¿verdad? Que vamos a alabarle con gozo y con alegría. Que no se note por lo que tú estás pasando. Lo que pasa, mis hermanos, que muchas veces nos gusta que nos vean con conmiseración. Muchas veces nos gusta que nos vean que estamos atravesando un momento difícil. Pero, hermano, era un pecado antes presentarse delante de un rey triste, con una cara aburrido, demacrado. Ahora tú estás delante del Rey de Reyes, delante del Señor de Señores. ¿Por qué enmudece tu semblante? ¿Por qué cambia tu semblante? Una de las cosas que siempre tengo bien claro, y es que Dios no tiene obligación conmigo de nada. Dios no tiene obligación de mí en nada. Solo su infinita misericordia me sostiene. Ahorita le daba las gracias al Señor y lloraba, porque hay cosas que te parecen absurdas muchas veces. A mí me robaron un computador hace 2 meses, ¿verdad? Algo así. Y hoy el Señor utiliza un medio a una persona y me restituye el computador. Aleluya. ¿Eso quién lo hace, mi hermano? Dios. Dios. Renegué, afligí, me encaré con Dios. No. Solamente dije, habrá un propósito, Señor, por lo cual tú lo permitiste. Pero Dios, hermano, trabaja en nosotros y para nosotros. Solo tú tienes que creer en el Dios que tú tienes. En medio del sufrimiento se pone a prueba tu fe. Se pone a prueba tu fe, la confianza que tú tienes en tu Dios. ¿Quieres un milagro? Muestra tu fe. Muestra tu fe. Nuestra fe se prueba a través del sufrimiento, a través de las tentaciones, a través de nuestro corazón. A través de nuestro corazón se revela lo que hay en tu corazón. A través de la prueba se revela lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón todavía no hay un suficiente crecimiento espiritual, Dios va a permitir que venga otra prueba. No eludas las pruebas, vívelas, sabiendo que Dios está actuando. Y lo más importante, que la prueba
La fe es puesta a prueba para formar el carácter, para formar tu carácter, teniendo en cuenta que el carácter es la marca, es la señal, es lo que somos. No lo que tú muestras, por lo que tú muestras la personalidad, esa es tu fachada, pero lo que está interno es el carácter, y Dios está interesado en formar tu carácter, mi carácter. Amén. Hay muchas vasijas, y aquí dice el versículo 4, y volvió, dice el versículo 4, la parte B, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Él tenía una idea perfecta de hacerla, pero como el barro no se lo permitió, hizo la vasija hasta donde el barro le permitió hacerla. Hay muchas vasijas que no se pueden terminar porque el barro no se lo permite. Y muchas vasijas que están en la casa del alfarero porque no son utilizadas para útil honroso. Muchas vasijas están en la casa del alfarero sin utilizarlas. Así, en el pueblo del Señor hay muchas personas que están dentro del pueblo de Dios sin utilizarlos. No porque el alfarero no quiera utilizarlas, ellas no se han dejado utilizar. Y el alfarero trabajó para formar una vasija para que tuviera un uso útil. Y dice la palabra del Señor que hay vasijas de útil honroso y vasijas de útil deshonroso. Tú y yo somos vasijas de útil honroso. Amén. 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 Ese valor que Dios plasmó, materializó en ti, tienes que dejar que se siga formando, que Él siga trabajando, que Él siga elaborando el plan perfecto. No el plan que tú has determinado hacer, no. Que no se haga la voluntad tuya, deja que el alfarero perfeccione su voluntad en ti. Amén. Amén. Y quiero decirte que Dios tiene planes perfectos para nosotros. Y Dios a cada vasija le da un uso determinado. ¿Tú conoces para qué eres útil? ¿Te has puesto a meditar cuál es tu utilidad en este lugar, en las manos de Dios? Así como el alfarero trabaja y sigue trabajando, el barro tiene que también poner su parte y dejarse formar. ¿Qué clase de vasijas somos? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Y cuál es la forma que tú tienes? ¿La forma tuya o la forma de Dios? Amén. Amén. ¿Cuánto me queda? Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.